Continuamos, clase número 14 en esta mañana que ya está dejando de ser fresca. Acá en este núcleo número 18, vamos entonces a seguir. Estamos viendo sobre las bodas del Cordero. Por favor, agarren la mamá de esa niña. Tiempo de las bodas. Será entre la traslación de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Para ser más preciso, después de que la iglesia haya sido juzgada y galardonada. Apocalipsis 19, 7 y 8. El lugar de las bodas solo puede ser en el cielo, tercer cielo, por cuanto estas siguen al tribunal de Cristo y los galardones. Apocalipsis 19, 7 y 8 y 19, 14. Los participantes de las bodas. Pregunto, ¿quiénes creen ustedes que son los participantes de las bodas? Digan nosotros. Ajá. Las bodas del Cordero es un evento que tiene relación particular con la iglesia y sucede en el cielo. Apocalipsis 19, 7 y 8. La fiesta de las bodas es otra cosa diferente a las bodas. Acuérdense que estamos haciendo alusión a la unión entre dos personas. Entonces, por lo normal, primero se da el matrimonio aquí en Venezuela, eclesiástico, ¿sí? Perdón, civil. Primordialmente se da el matrimonio civil aquí en Venezuela. Hay países donde no existe el matrimonio civil. ¿Sabe usted eso? No. Hay tribus indígenas donde tampoco existe el matrimonio civil. Es decir, no hay una jefatura civil, no hay un libro donde se escribe y se anota nada. Usted, si perteneciera a una tribu indígena, usted se enamora o acomodan el matrimonio, los líderes, y entonces a usted le entregan y ya. No firman nada. El cacique da la orden juntamente con las dos familias y listo. En el caso de Israel, tengo entendido, Israel allá no existe matrimonio civil. El Estado no casa a nadie. Allá casan los líderes religiosos. Como hubo un tiempo en Colombia que los que casaban era la Iglesia Católica. Y así sucesivamente. Ahora, en la fiesta, el detalle es este. Porque luego que se da la unión como tal, entonces se va a la fiesta. Entonces, la boda es una cosa y la fiesta de las bodas es otro sitio. Y a veces se hace en otro sitio. El detalle es que ahora, dentro de la iglesia, hemos estado saliendo de, ¿cómo le digo? De la mentalidad de una ultra super santidad de estos espacios. Y hay ciertas bodas que ahora se están dando como sigue. Ponemos las mesas aquí, mesas aquí donde se va a servir. Es decir, este espacio sirve para las dos cosas. Sirve para la boda eclesiástica y de una vez sirve para la recepción de las bodas. Eso suele suceder cuando no hay muchos espacios, pero también suele suceder cuando los pastores han salido de esa ultra mentalidad de una supuesta santidad de este espacio. Esto es un local común como cualquiera. Los santos somos nosotros. Lo que santifica esto somos nosotros. Pero tenemos la mentalidad para algunos, que lo que yo acabo de hacer aquí, tomarme un refresco aquí, comerme una galleta, eso es pecado para algunos sitios yo. Subirme hacia el púlpito es pecado para algunos sitios yo. E incluso vi un caso en Valencia que me indignó. Yo dije, si yo fuera una mujer, le echara una broma a esa gente. Hay un sitio entre Valencia y Puerto Cabello donde se van a ayunar y a orar y pasan días ahí. No yo sé que en la zona de Trinchera. Ellos tienen un templo viejo y hicieron uno nuevo. Entonces vi al hombre que estaba haciendo los avisos y dice, las mujeres con el periodo no pueden entrar en el templo nuevo. A mí me indignó eso como usted no tiene idea. Yo dije, mire, si yo fuera una mujer, de paso se lo dije al pastor en la casa, mire, si yo fuera una mujer, yo fuera a ese sitio y allá con la menstruación le mostrara, mire, estoy en menstruación aquí en esta broma.
Porque que indigna. Es decir, tanta estupidez. No, son evangélicos yo, evangélicos trinitarios yo, no son solo Jesús, pero son ultra extremistas. Y de paso, ellos llegan hasta un sitio en carro y pues es una broma encumbrada por un monte para arriba. De ahí tienen que irse a pie. Pero cosas locas que se dan dentro de la iglesia, yo sé que es por ignorancia hasta cierto punto, pero el ignorante, después que se le enseña la verdad y sigue con la porfía, ya no es ignorancia, ya es obstinación, ya es capricho. Ahora, la fiesta es un evento que envuelve a Israel y a la iglesia. Es decir, en esta primera etapa, las bodas se celebran de Cristo con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los creyentes que hemos aceptado a Cristo, que su sacrificio sustitutivo lo hemos aceptado como único y verdadero. Gente que pertenezcan a Israel y gente que pertenezcan a cualquier pueblo. Eso es la iglesia. Los que van a ser levantados, todos los creyentes. Los que vamos a participar de las bodas, solamente creyentes en Jesucristo, más nadie. Luego entonces que se hace la unión de Cristo con esa gente, son juzgados o somos juzgados, somos galardonados y después de eso es que se van a dar las fiestas de las bodas. Ahora, ¿quiénes son los participantes de la fiesta? Oiga, la fiesta de las bodas es un evento que envuelve a Israel y a los gentiles y se realiza en la tierra. Mateo 22, 1 y 14 y 25, 1 y 13. Según Mateo 25, 1 y 13, Israel está esperando el regreso del esposo y la esposa. La cena nupcial llega a ser, la cena nupcial llega a ser el cuadro parabólico de toda la era milenaria a la cual Israel será invitado durante el periodo de la tribulación. Invitación que muchos rechazarán y por lo tanto serán echados fuera y que muchos otros aceptarán y serán recibidos en ella. Debido al rechazamiento que en parte hicieran el remanente de Israel, la invitación será hecho a los gentiles también, y muchos de ellos serán incluidos en la fiesta de las bodas. Mateo 22, 1 y 14. Debemos considerar las bodas del Cordero como aquel evento en el cielo en que la iglesia se une eternamente y físicamente con Cristo, y la fiesta de las bodas como el milenio al cual los judíos y los gentiles serán invitados, señoras y señores. ¿Y qué se realizará en la tierra? Tiempo durante el cual el esposo es honrado por la presentación de la esposa a su, por la presentación de la esposa a sus amigos que estén reunidos en las fiestas de las bodas. Es decir, cuando usted lee en la palabra y dice que todo ojo le verá, y luego dice que Cristo viene con sus santos millares, ¿quiénes son esos santos millares que vienen con él? La iglesia, nosotros. Esa es la novia que va a ser presentada a todos los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Israel y las naciones. Nosotros vamos a estar con Cristo en el segundo juicio, porque ya vimos el primer juicio. ¿Cuál es el primer juicio? El de Cristo, con la iglesia. El segundo juicio es, no se los he dicho, está aquí más adelante, pero se los voy a adelantar. El juicio a la nación de Israel. Eso es inmediatamente Cristo venga por segunda vez. El tercer juicio es el juicio a las naciones que están rodeando a Israel para destruirla. En esos dos juicios nosotros vamos a acompañar a Cristo como su esposa. Vamos a estar con él
Y esa es la celebración de las fiestas de boda. La celebración de las fiestas de boda para nosotros es honra, para nosotros es gloria, pero para los otros no. Para los otros es meterlos en cintura. Es decir, judío que acepte a Jesús como el Cristo, como el Mesías, va a quedar en la tierra para reinar con Cristo por 1000 años. Gentil que no acepte a Cristo como su único Salvador, como el Mesías, como el Dios encarnado, van a ser lanzados de una vez al lago que arde con fuego y azufre. Amén. Para acá, por favor. Las cenas de las bodas, las fiestas de las bodas. Oiga, en relación a este tópico, hay 3 posiciones teológicas al respecto. Una alega que hay una diferencia entre las cenas de las bodas y las fiestas de las bodas. Y la otra afirma que las dos narraciones en relación a la celebración de las bodas son un solo acontecimiento. Expliquemos por separado los eventos. La primera posición afirma que la cena de las bodas es un evento que se dará en el cielo y solo participarán de ella los mártires que no se dejaron sellar por aceptar la predicación del evangelio del reino. Evangelio predicado por los 144,000 y los 2 testigos en la gran tribulación, que anunciaba a Jesús como el rey que se sentará en el trono a reinar sobre todas las naciones y darle cumplimiento al aspecto divino. Mateo 24:14, Apocalipsis 6:19 y 11, Apocalipsis 7:13 y 17, Apocalipsis 19:6 y 10, Apocalipsis 20:4. Y aunado a ello, formarán parte de esta cena los santos del Antiguo Testamento. Esa es una posición que hay. Daniel 12, 1 y 3, Isaías 26, 19 y 21. La segunda posición determina que las fiestas de las bodas es un evento que se dará en la tierra después de la tribulación, el cual participarán todos los que se consigan en vida de todas las naciones que aceptaron la predicación del evangelio del reino. Mateo 22, 1 al 14, 25, 1 y 46, Lucas 12, 37. Según esta posición teológica, teológica, la tercera posición admite que las cenas de las bodas y la fiesta de las bodas son un solo evento. Se considera el anuncio en el cielo en forma anticipada de la fiesta de las bodas con la expresión cena de las bodas, fiesta que se celebrará en la tierra después de las bodas, posterior a la segunda venida del retorno de Cristo a la tierra. Puesto que el texto griego no hace distinción entre las cenas de las bodas y la fiesta de las bodas, sino que se usa el mismo término bodas para ambas celebraciones. Debido a esto se considera, según esta posición, que en ambos casos el texto sagrado está haciendo mención de un solo acontecimiento. Después del juicio de la iglesia vendrán los galardones seguido de la fiesta, seguido de las bodas del Cordero, para luego darse las cenas de las bodas, luego las fiestas de las bodas, que vendrán siendo el milenio o reino milenial. Antes del milenio, después de las bodas, se darán ciertos acontecimientos tales como la batalla de Armagedón, la
resurrección de los que murieron en la gran tribulación, los juicios a las naciones, incluyendo a la nación de Israel. Comencemos a estudiar o analizar estos acontecimientos cronológicamente. La batalla de Armagedón. Importante análisis de esto. La batalla de Armagedón. Vamos con esta. Armagedón es un término compuesto. Ar, monte. Megiddo. En la unión de los dos términos, el significado es monte de Megiddo. Megiddo o Armagedón es el nombre de una ciudad situada en un monte de poca altura, es decir, una loma no muy alta, al pie del monte Carmelo. El significado etimológico de Megiddo es cortar, separar, matar. La batalla que se dará después del juicio de la iglesia y los galardones, bodas del Cordero y las cenas de las bodas en la segunda venida de Jesús, se denomina batalla de Armagedón, por darse en un lugar que en el pasado los israelitas y algunos de los profetas libraron batallas que determinó el futuro de Israel. Mira esto. Ejemplo, la batalla que libró Barak, Jefté de Israel contra Siria, jefe del ejército de Canaán. Jueces 4, 13 y 16, 5, 19 y 21. Segundo ejemplo, la batalla que libró Gedeón con los 300 soldados, venciendo a los medianitas y amalecitas. Jueces 6, 33 y 7, 21 y 22. Tercer ejemplo, la batalla que libró el profeta Elías contra los profetas de Baal. Fue ahí mismo en ese terreno, en ese sitio. Segunda de Reyes 18:40. Según la historia y el registro bíblico, este es un lugar llamado Armagedón. Sirvió de escenario a ciertos eventos trágicos, además de las batallas que acabamos de presentar. Oiga, tenemos la muerte del rey Saúl. Ahí mismo también murió Saúl. De Acab, la de Jezabel, la de Josafat y la de Josías, en ese mismo lugar. Por ser un lugar tan precedente y determinante en la historia y ser testigo y escenario de grandes conflictos, puede ser la razón el que haya sido escogido por Dios para librar la penúltima batalla entre el bien y el mal, donde el anticristo reunirá a su ejército y parte de la población mundial, en conjunto con el falso profeta y el dragón, para venir en contra del verbo de Dios. Apocalipsis 16, 13 y 16. El programa de Dios en la resurrección. Sin embargo, cuando hablamos de Armagedón, le reitero, estamos hablando de la penúltima guerra mundial. Esta sería la tercera, pero falta una. La vamos a ver al final de la guía. Ahora, el programa de Dios en la resurrección. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, hablando de los que recibieron a Cristo en la dispensación de la gracia y hablando de los que aceptaron la ley en el Antiguo Testamento, saldrán a resurrección de vida. Oiga lo que viene, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Aunque el término resurrección está aquí juntico, escúcheme esto, pare para acá.
aunque el término resurrección está aquí juntico, los eventos están separados por muchos años. ¿Cómo? Los que van a resucitar vivos para gloria son los que han creído, los que aceptaron, pero los que van a resucitar para perpetua condenación es allá después del milenio. Aunque el texto está así pegadito, ¿no? Ahora, para ser aceptados en este estudio, hay que tomar en cuenta la diferencia que hay entre lo que es una resurrección y una resucitación. Creo que eso ustedes lo tienen clarito, ¿no? La diferencia que hay entre una resurrección y una resucitación, ¿sí? La resurrección es relativo a aquellos que se levantan de la tumba para no ver muerte más nunca. De esos hay uno solo. Porque todos los otros que se han levantado, todos han vuelto a morir. Ajá. Ok. Este es el caso de Jesús. Hasta ahora es la primicia y el único en su estilo. En adición a él formarán parte de este levantamiento la iglesia en el arrebatamiento, luego los santos del Antiguo Testamento en unión a los decapitados y al final del programa de la resurrección de los que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Primera a Corintios 15, 20 y 24. Resucitación, oiga, es relativo a los que se levantaron de la tumba pero volvieron a morir. El caso de Lázaro, Juan 14, 41 y 44, la hija de Jairo, Marcos 5, 41 y 42, los que resucitaron con Jesús en su resurrección, Mateo 27, 52, entre otros, los del Antiguo Testamento, que hay 3 también. El programa de la resurrección en forma cronológica se presentan en las Escrituras Sagradas como sigue. Cristo como la primicia de la resurrección, no de la resucitación. Mateo 28, 1 y 10, Marco 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 12, Juan 20, 1 al 10. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primera a Corintios 15, 20. La resurrección de la iglesia, primera a Corintios 15, 52, primera a Tesalonicenses 4, 3 y 18, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera a Corintios 15, 23. Los santos del Antiguo Testamento, oiga, con los decapitados en la gran tribulación. Apocalipsis 19, 1 y 8, Daniel 12, 1 y 3, Isaías 26, 19 y 21. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Para mayor entendimiento en forma cronológica de los santos resucitados del Antiguo Testamento en conjunto con los decapitados de la tribulación, es necesario con carácter de urgencia entender quiénes forman parte de la iglesia y quienes no forman parte de la iglesia. La iglesia es un linaje que deriva de 2 pueblos, los judíos y los gentiles. Efesios 2:4,
y que se dio por gracia en la fe que se depositó en el sacrificio sustitutivo que se dio en la cruz del Calvario. La iglesia como cuerpo de Cristo emana, es por gracia, en la dispensación de la gracia. Fuera de la gracia no hay iglesia. A razón de esta verdad, debemos tener claro que hay 4 etapas donde los vivientes han muerto y van a morir. Antes de la gracia, esto es durante la dispensación adámica, la de los patriarcas, la de los profetas, la de los jueces y la de los sacerdotes. Durante la gracia, todos los que han muerto y mueran después de la resurrección de Cristo hasta la venida de Cristo por la iglesia, conocido como el arrebatamiento, que es lo que esperamos nosotros. Ahora, después de la gracia, los que van a morir después del levantamiento de la iglesia en el periodo de la gran tribulación. Los que van a morir durante el milenio, Isaías 65:20. Todo el que haya muerto fuera de la dispensación de la gracia y no forme parte del cuerpo de la justificación y vivificación, el cual lo llevó a un estado de regeneración, impartiendo en la vida eterna, no forma parte de la resurrección de los muertos en el arrebatamiento de la iglesia. De modo que los santos que han muerto antes de la dispensación de la gracia, oiga, serán resucitados con los mártires decapitados en el milenio, y estos serán los invitados a las cenas de las bodas, que dicho evento no tiene nada que ver con la fiesta de las bodas. ¿De dónde se levantarán los muertos? Para dar respuesta a esta interrogante en forma acertada, debemos estudiar y analizar muy determinadamente el destino de los que han muerto en las diferentes dispensaciones. ¿Dónde están los que murieron y los que mueren en este tiempo? Para responder con seguridad esta pregunta, debemos hacer un estudio exegético de la doctrina de los infiernos. Según las Sagradas Escrituras, hay 3 tipos de infiernos, que son el Hades, que es el mismo Seol, Apocalipsis 20, 10 y 15. El Tartarus es donde están los ángeles caídos. Lo que se conoce como prisiones de oscuridad o prisiones eternas, Judas, verso 6 y segunda de Pedro 2:4. El lago de fuego es el llamado Gehenna, el valle de Hinnom, el lugar y destino final de los condenados, Mateo 5:22, Marcos 9:43. El Hades o Seol, estudiemos este lugar en el aspecto general. En sus idiomas originales, la Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Seol y su equivalente griego Hades. Es decir, Seol y Hades es lo mismo, con diferentes idiomas, los cuales tienen relación con la muerte. En algunas versiones bíblicas se traduce sepulcro, infierno, hoyo y así por el estilo. Según las Escrituras, el lugar geográfico del Hades o Seol es el centro de la tierra, o está en el centro de la tierra. ¿Cómo lo hacemos para saber? Número 16, 31 y 33, Efesios 4, 9 y 10. Según la historia que Jesús narró del rico y Lázaro, el Hades es, en su significado final, es un lugar que se
compone de dos departamentos, uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior. En la parte inferior es donde está el rico y la parte superior es donde está Lázaro, llamado también el seno de Abraham. Lucas 16, 19 al 31. Debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano, su lugar de destino temporal es el Hades, igual llamado Seol. Nadie va al cielo al morir. Solo Jesús ha ido al cielo. Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, verso 13. Búsquelo para que lo lea. La muerte en los seres vivos, incluyendo al hombre en su principio inalterable, nadie escapará del fenómeno de la muerte. Solo hay una excepción, y esta se cumplirá en los que estemos vivos en el momento que Cristo venga a levantar su iglesia. Se producirá una transformación de cuerpo de lo corruptible a lo incorruptible, hablando de la mente, de lo mortal a lo inmortal, hablando del cuerpo, pasando a tener cuerpos glorificados semejantes a los resucitados, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreo 9, 27. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Oiga, Salmo 89, 48. ¿Sí? Escuche lo que dice el Salmo 89, 48, para que usted se saque de la cabeza que Elías no vio muerte y que el otro no vio muerte y que el otro no vio. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su alma del poder del Seol? Nadie. Entonces, ¿qué pasó con Elías, con Moisés y con el otro, el de atrás, el que caminó con Dios 366 años? Enoc. ¿Qué pasó con ellos? Murieron de una forma diferente. Salmo 89, 48. Apréndalo de memoria. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su alma del poder del Seol? Toditos, excepto los que estemos vivos para el momento del arrebatamiento de la iglesia. El caso de Enoc y Elías, que para muchos en su mala interpretación subieron al cielo porque Dios los trasladó en vida, es totalmente falso. Si hacemos un análisis de las escrituras tomando en cuenta los pasajes paralelos que tratan el mismo asunto, nos podemos percatar que Enoc, Elías vieron muerte. Analicemos los pasajes. Oiga, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365. Yo le había puesto uno más. Años. Caminó pues Enoc con Dios. Oiga, y desapareció porque se lo llevó Dios. No dice que no murió. El detalle es que escuchamos a los predicadores, pero no leemos la Biblia. Es necesario que sigamos escuchando a los predicadores, pero que leamos la Biblia, porque la Biblia tiene la razón exacta. Génesis 5, 21 y 24, anote para que vaya a buscar en su casa. Y desapareció porque le llevó Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, los del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nótese que no dice de lo que no existía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahora usted se da cuenta por qué Dios recibe el sacrificio de Abel y no el de Caín. Porque uno tuvo fe para ofrecerlo y el otro no. Todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Se les olvidó el texto? ¿No habían oído ese texto? Búsquelo, anótelo por ahí, búsquelo. Todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora, excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, quien Abel, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella, por la fe, y no fue traspuesto para no ver muerte. Ya va. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Para buscar a Dios tiene que ser en fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredero, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, oiga, también de uno, y ese ya casi muerto, ya va. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿quién es ese? Salieron como las estrellas del cielo en multitud. De ese uno que dice la Biblia, y ya casi muerto, está hablando de la condición sexual de Adán. Adán estaba sexualmente hablando como perro en platabanda, mirando para el piso, o como flor en barranco. Y Dios hizo el milagro para que naciera. ¿Quién fue el que nació del milagro? Ajá, Isaac. ¿Pero usted cree que el único que nació fue Isaac después de ese milagro? Este viejorro se le muere la esposa, enviuda y se casa con una tal Séfora, me parece, y tuvo 6 hijos con ella. ¿Usted no lo ha leído? El milagro fue tremendo, yo. Ahora, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, oiga lo que viene aquí, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cuáles son todos estos? Todos los que mencioné atrás. Por eso es que la Biblia, y no solamente la Biblia, cualquier libro, usted tiene que hacer hilación del pensamiento. ¿Dónde comienza el tema? Todo lo que está encerrado en el tema, y cuando lo dice conforme a la fe murieron todos estos, usted tiene que volver a donde comenzó el tema. ¿Quiénes son todos estos? Los que se mencionaron allá. Sin haber recibido lo prometido, en este caso es Cristo, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Hebreos 11, 1 al 14. Abel, oiga, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Sara. Según lo que está escrito en Hebreos 11, verso 13, Enoc vio muerte, por igual Elías, de la misma forma que se dio en Moisés
Dios produjo la muerte natural, inhalando su espíritu del cuerpo, ocultando el cuerpo para que nadie fuera testigo de sus muertes. El apóstol Pablo fue en forma temporal. La escritura registra que el Hades es un lugar donde van los muertos, en que partieron, los muertos que partieron, sin tener relación con Dios, y los que murieron teniendo afinidad con Dios. Hechos 24:5 y Apocalipsis 20:13. Los perdidos están en la parte inferior del Hades, y la parte más baja de la tierra, los salvos, en la parte superior. Ahora, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga y ansiaba saciar de las migajas que caían aún de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, aquí cambia el asunto, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, no dice al cielo, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, alzó los ojos, ¿quién? El rico, sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:19 y 23. De este lugar hizo referencia el apóstol Pablo cuando trató el tema de la muerte de Cristo, quien, muriendo en una condición de pecado, por causa de que Dios lo hizo pecado, fue a la parte más baja de la tierra, esto es la parte inferior del Hades, es decir, el lugar de tormento. Cuando Cristo va al infierno, va al lugar de tormento, ¿por qué razón? Porque Él iba en condición de, o en posición de condenado. Porque Dios es justo o no. Entonces no puede llevarlo a otro lugar porque va en posición de condenado. Ahora, y eso de que subió, hablando de Cristo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, que es Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:9 y 10. El caso registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43, del acontecimiento que se dio en la cruz, cuando Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Da a entender a primera vista que al morir Jesús y el ladrón se trasladaron al paraíso al instante. Eso no lo registran las escrituras. Lo que sí dice la Biblia es que es que al morir Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. El problema está en cómo se escribió y su traducción, lo que registra el Evangelio de Lucas. Gramaticalmente colocó la coma antes del último hoy, cuando debería ir después del dicho término. Una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración, no arrojando el significado de lo que se quiso decir. Si colocamos la coma después del hoy en la oración, el hoy es aplicable a que en este momento te lo estoy diciendo, y no que hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración debería leerse como sigue: de cierto te digo hoy, te estoy diciendo hoy, estarás, verbo futuro, conmigo en el paraíso. Al leerlo bajo este sentido, la promesa que Jesús le da al ladrón es algo que se dará en el futuro, en la resurrección de los muertos, cuando seamos trasladados al paraíso, al tercer cielo,
ya entendí, para que se cumpla el programa de Dios con la iglesia en relación a Cristo Jesús. Esta es estamos viendo la hora número ¿qué? 14, ¿no? Esta es la 15. Listo, se acabó. Note dónde quedamos, aquí en la 58. Estamos en la 58. Estamos todavía... no, todo es que falta aquí. Voy.